6 absurdos impactantes de Pablo Escobar, desde su inmensa fortuna hasta su zoológico privado, su prisión privada, su influencia política y mucho más. Cada detalle revela una pieza del rompecabezas que fue la vida de Escobar, con secretos que desafían la lógica y alimentan las teorías más audaces. Quédate hasta el final, mientras desvelaremos misterios que van más allá de los titulares y profundizaremos en teorías que podrían cambiar por completo el camino. ¿Ves esta enigmática figura? Empecemos por uno de los aspectos más impresionantes y misteriosos de la vida de Pablo Escobar, la inmensa fortuna que acumuló, valorada en miles de millones de dólares. La riqueza de Escobar no se parece a nada que el mundo criminal haya visto jamás. Imaginemos a un hombre que, en el apogeo de su poder, gastaba alrededor de $2.500 al mes solo en bandas elásticas para inmovilizar su dinero. ¿Pero dónde está todo ese dinero ahora? Aquí es donde comienzan los misterios. Abundan las historias sobre hijos de dinero. Dicen que Escobar enterró millones de dólares en fincas, bosques y hasta en las paredes de las casas. Una auténtica búsqueda del tesoro moderna que aún hoy, décadas después de su muerte, sigue desenterrando sus propiedades con la esperanza de encontrar una pequeña parte de aquella fortuna. La leyenda del dinero enterrado es tan fascinante que ha inspirado libros, documentales e incluso cazadores de tesoros aficionados. ¿Pero realmente existe todo este dinero? ¿O es solo una más de las muchas historias que rodean la vida de Escobar? Algunas personas afirman haber encontrado parte de esta fortuna, mientras que otras dicen que todo es un mito. Y luego está el impacto que tuvo esta riqueza en las operaciones del cartel. Con tanto dinero a su disposición, Escobar pudo sobornar a políticos, jueces e incluso funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, creando una red de corrupción e influencia que se extendió por toda Colombia y más allá. La magnitud de su fortuna le ha permitido mantener su imperio de la droga funcionando como una máquina bien engrasada, a pesar de los constantes intentos del gobierno por acabar con él. El segundo absurdo es tu zoológico privado. Imagina a un narcotraficante que no solo ha acumulado una inmensa fortuna, sino que además ha decidido crear un paraíso animal en su propia propiedad, la famosa Hacienda Nápoles. Así es, Escobar construyó un zoológico completo, lleno de especies exóticas de todos los rincones del mundo. Escobar trajo animales que normalmente solo se verían en documentales sobre vida silvestre, elefantes, jirafas, cebras e incluso hipopótamos. Estos últimos, de hecho, se convirtieron en un atractivo por derecho propio y tras la muerte de Escobar, se multiplicaron y formaron una población significativa en la región, creando un problema ecológico único en Colombia. ¿Pero por qué un traficante de drogas gastaría millones para montar un zoológico? Deja tu teoría sobre esto en los comentarios. Los costos de mantenimiento eran astronómicos. Alimentar y cuidar a tantos animales exóticos no era una tarea fácil, pero a Escobar no parecía importarle el gasto. Este zoológico privado no solo era un símbolo de su riqueza, sino también de su deseo de poder y control. Era una manera de mostrar al mundo y a sus enemigos que podía hacer lo que quisiera, incluso traer la sabana africana a América del Sur. Pero el zoológico de Escobar no fue solo un capricho extravagante. Hay teorías que sugieren que tenía un propósito oculto. Algunos creen que Escobar utilizó el zoológico como fachada para otras actividades ilícitas, posiblemente utilizando los animales y la infraestructura para contrabandear drogas u ocultar operaciones encubiertas. La verdad, sin embargo, sigue rodeada de misterio. Después de la muerte de Escobar, la Hacienda Nápoles se convirtió en un parque temático y reserva natural, pero el legado de su zoológico perdura. Los hipopótamos que escaparon del cautiverio y se multiplicaron en la región son un recordatorio constante del imperio que construyó Escobar y de los absurdos que perpetuó. El tercer absurdo es la construcción de una cárcel privada, llamada La Catedral. Todo comenzó cuando la presión internacional sobre el gobierno colombiano para capturar a Escobar estaba en su punto máximo. Para evitar la extradición a Estados Unidos, Escobar hizo un trato para entregarse, con la condición de poder construir y supervisar su propia prisión. Y así, en las montañas de Medellín, nació La Catedral. Pero esta no era una prisión cualquiera. Dentro de la catedral, Escobar disfrutó de comodidades que la mayoría de la gente nunca soñaría tener. La prisión contaba con campo de fútbol, jacuzzi, discoteca y hasta una cascada artificial. Era un auténtico complejo de lujo disfrazado de prisión. Las condiciones de su detención fueron tan escandalosas que, en la práctica, continuó operando su imperio de la droga desde dentro de los muros de la prisión. Durante su estancia en la catedral, Escobar continuó recibiendo visitas de amigos, familiares y socios comerciales. Regularmente se celebraban fiestas lujosas y reuniones estratégicas. Pero su control sobre su entorno pronto se convirtió en un problema para el gobierno colombiano, que comenzó a perder la paciencia con el inusual acuerdo. La situación llegó a un punto crítico cuando Escobar se enteró de que sería trasladado a una prisión más convencional.
Él y sus hombres, armados hasta los dientes, organizaron una fuga cinematográfica, escapando de la catedral, y comenzando uno de los mayores juegos del gato y el ratón de la historia criminal. Esta fuga marcó el principio del fin para Escobar, quien fue perseguido incansablemente hasta su muerte. ¿Pero por qué Escobar construyó una prisión tan lujosa? ¿Fue solo una excentricidad o hubo algo más? Algunas teorías sugieren que la catedral sirvió como centro de operaciones encubiertas, lo que permitió a Escobar continuar con sus actividades criminales lejos de los ojos curiosos de la ley. Otras teorías más atrevidas hablan de alianzas y traiciones tramadas entre sus muros. Antes de pasar al cuarto absurdo, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. El cuarto absurdo es la influencia política. ¿Sabías que Escobar no se contentaba con ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo? También tenía gigantescas ambiciones políticas e incluso intentó convertirse en presidente de Colombia. Así es, el Evil Boss casi se convirtió en una figura política destacada del país. En la década de 1980, Escobar ingresó a la política colombiana, postulándose para un cargo y siendo elegido sustituto de diputado. Usó su riqueza para construir hospitales, escuelas y viviendas para los pobres, comprando el apoyo y la lealtad de muchos colombianos. Sus acciones no fueron solo filantrópicas, eran parte de una estrategia más amplia para ganar influencia y poder político. Escobar manipuló las elecciones, sobornó a políticos y jueces e infiltró a sus aliados en puestos clave del gobierno. Tenía conexiones poderosas y sabía cómo utilizarlas a su favor. Pero sus ambiciones iban más allá de ser simplemente un político influyente. Soñaba con convertirse en presidente de Colombia, un objetivo que parecía cada vez más alcanzable a medida que su red de corrupción e influencia se expandía. El impacto político de Escobar fue tan grande que, incluso después de su muerte, Colombia siguió sintiendo los efectos de su influencia. La corrupción que fomentó dejó profundas cicatrices en el sistema político del país y las alianzas que formó permanecieron activas durante años. La guerra que libró contra el gobierno colombiano marcó una era de violencia e inestabilidad que aún hoy se recuerda. ¿Pero y si Escobar hubiera logrado realmente llegar a la presidencia? ¿Cómo sería Colombia bajo su mando? Algunas teorías conspirativas sugieren que ya tenía planes detallados para transformar el país según sus intereses. Otras teorías van aún más lejos y especulan sobre alianzas secretas que podría haber formado con otros líderes políticos y criminales internacionales. El quinto absurdo es la fuga al Amazonas. Luego de su espectacular fuga de la catedral, comenzaron a circular rumores de que Escobar había encontrado refugio en la vasta e impenetrable selva amazónica. Realmente logró desaparecer el mayor narcotraficante de todos los tiempos en una de las regiones más remotas del planeta. La idea de que Escobar huyó al Amazonas es fascinante. El bosque es vasto, lleno de escondites naturales y prácticamente imposible de monitorear por completo para las autoridades. Hay innumerables historias de avistamientos de Escobar en pueblos aislados, y personas que afirman haber visto al narcotraficante viviendo entre tribus indígenas o escondiéndose en recintos subterráneos. La búsqueda de Escobar en el Amazonas se ha convertido casi en una leyenda urbana, con exploradores y cazarrecompensas intentando seguir sus pasos. Pero, hasta el día de hoy, no se han encontrado rastros concretos, lo que hace que el misterio sea aún más denso y alimenta las teorías de conspiración sobre su destino final. Y luego están las conexiones con otros cárteles de la región. La Amazonía es una zona estratégica para el narcotráfico y Escobar tenía aliados poderosos que podrían haberle ofrecido protección. Las teorías sugieren que podría haber seguido dirigiendo operaciones criminales desde la selva, lejos del alcance de las autoridades. ¿Será posible que Escobar viviera sus últimos días recluido, todavía influyendo en el narcotráfico mundial? Estas teorías no se limitan solo a su fuga. Algunas especulaciones más atrevidas dicen que Escobar creó una red de escondites y rutas secretas en el Amazonas, facilitando el movimiento de drogas y dinero. Otros creen que se habría aislado por completo, viviendo una vida sencilla, alejado de los focos, pero siempre vigilando de cerca las operaciones de su imperio. ¿Pero cuál es la verdad detrás de estos rumores? ¿Escobar realmente encontró refugio en la selva o son solo mitos y leyendas? El sexto absurdo son las alianzas y las traiciones. Escobar era un maestro en formar alianzas estratégicas. Trabajó con varios cárteles, uniendo fuerzas para controlar el tráfico de drogas y ampliar sus operaciones. Sus alianzas traspasaron las fronteras colombianas, involucrando socios en México, Estados Unidos e incluso Europa. Estas conexiones le dieron poder e influencia, pero también crearon un entorno inestable y peligroso. Sin embargo, el mundo de la trata está lleno de desconfianza y ambición. La traición era común y Escobar no era inmune a ella. Dentro del propio cartel de Medellín había rivalidades y desconfianza. Algunos de sus aliados más cercanos se volvieron contra él, lo que provocó violentos conflictos internos.
La captura y muerte de importantes miembros de los cárteles fue a menudo consecuencia de estas traiciones. Estas traiciones tuvieron consecuencias devastadoras para el cartel. La inestabilidad interna debilitó a la organización, facilitando las acciones de las autoridades y los cárteles rivales. La guerra interna dentro del cartel de Medellín marcó el comienzo del declive del imperio de Escobar, lo que llevó a una serie de acontecimientos que culminaron con su eventual caída. Pero las teorías de la conspiración no terminan ahí. Algunos sugieren que Escobar formó alianzas secretas con enemigos aparentes, utilizando la traición como estrategia para eliminar competidores y fortalecer su posición. Otras teorías hablan de acuerdos ocultos con gobiernos y fuerzas militares, en una red de intrigas que aún hoy despierta curiosidad y especulación. Pero dime, ¿qué opinas de estas teorías? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna teoría de conspiración.